Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra primera temporada. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el apasionante mundo de la economía virtual. Analizaremos el panorama actual y explicaremos las dinámicas relacionadas con los activos digitales, las transacciones, las inversiones, proyectos y comunidades del metaverso. Empecemos. Vamos a retrotraernos un poquito, voy a dar dos pinceladas de la historia sobre las criptomonedas. Y es que todo esto vino gracias a un colectivo activista digital, digamos unos anarquistas digitales, que no les gustaba depender de bancos ni nada. De hecho, esta idea siempre está como muy introducida sobre todo a personas que son informáticas o que tienen cierta iniciativa de intentar hacer las cosas diferentes, que son un poquito anticapitalistas, entre comillas, ¿no? Entonces, este activismo generó una iniciativa que se llamaban los cyberpunks. Y los cyberpunks no eran sino un grupo de activistas que lo que intentaban era proteger primero la privacidad de los usuarios que estaban dentro de la red y por otro lado garantizar su seguridad a nivel digital. Privacidad y seguridad son dos conceptos que vamos a ir todo el rato hablando sobre este tema de la economía virtual, ya que son puntos muy, muy importantes que tenemos que destacar, ¿no? Entonces, digamos que utilizaron la criptografía lo mejor que pudieron hacer y generaron un concepto que fue la divisa, ¿no? Una criptomoneda. Entonces, en 2008, un cyberpunk llamado Satoshi Nakamoto tuvo esta visión de generar esta divisa. ¿Quién fue Satoshi Nakamoto? Pues es que no fue nadie. No lo sabemos. Es que fue, es un seudónimo usado por un grupo de personas que no se sabe muy bien quiénes están detrás, precisamente por ese concepto de privacidad, de anonimato que quieren establecer. Y generaron el protocolo Bitcoin y pusieron su software como de referencia para todo este mundo de criptomonedas, etcétera, ¿no? Esta primera criptomoneda, el Bitcoin, se creó en 3 de enero de 2009 y su valor inicial fue de $0,01, es decir, no valía prácticamente nada. Pero ya os vamos a explicar un poquito cómo funciona todo esto, porque se va revalorizando la moneda hasta el punto de que a principios de 2022 el valor de un Bitcoin supera ya los $40.000. Eso significa que hay un incremento de 400.000 millones % del valor de esa moneda. Bueno, yo no sé si tú recuerdas, yo lo tengo, no sé, son imágenes que tengo bastante frescas. Cuando uno hace ya algunos años entraba en internet y veías por todos lados publicidades de Bitcoin. Sí. Había un montón de banners constantemente en distintas webs que normalmente te publicitaban la inversión en Bitcoin. Sí, fue el primer boom que, de hecho, al Bitcoin se le ha declarado muerto varias veces, realmente sube el boom, luego vuelve a bajar, luego la gente se mete ahí, luego no se meten porque no quieren inversión. Bueno, digamos que ha habido como una serie de altos y bajos, no solamente en las gráficas, sino en los corazones de las personas que han dicho, oh, Dios mío, he perdido todo mi dinero, oh, Dios mío, me he vuelto rico al día siguiente, ¿no? Sí. Esto pasa mucho en el mundo cripto. Y ya no es tanta noticia que sea tan impactante. O sea, de hecho ahora es como, te metes y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero vamos a ir indagando un poquito qué es esto de las criptomonedas, porque sí que es verdad que me gustaría dar unas características para diferenciarla, digamos, de lo que es nuestro dinero físico, ¿no? Es decir, ¿por qué vamos a usar criptomonedas y qué nos diferencia o qué ventajas tiene con respecto a lo que ya usamos hoy en día? ¿No? Es para qué... Entonces, vamos a las características básicas. Voy a dar unas pinceladas por encima porque, podéis investigar mucho más leyendo, etcétera. Es que es exclusivamente digital, es decir, no hay moneda física. Es totalmente anónima. Hablamos un poquito sobre ese concepto de privacidad, independiente de bancos y países, es transferible casi inmediatamente, tiene bajas comisiones, pero esto también lo vamos a hablar durante el capítulo, y sobre todo es interesante el hecho de que es finita, es decir, y está limitada, y eso hace que se revalorice, es decir,
se parece un poquito más al concepto del oro, ¿no? El oro físico, ¿no? Y los metales preciosos más que al dinero real. De hecho, se ha convertido las criptomonedas, bueno, específicamente el Bitcoin, se ha empezado a convertir en un activo refugio. La gente mete el dinero allí como lo hacía, o como lo hace todavía, en activos como el oro. O sea, exacto, ha llegado a tener ese nivel ya de cierta estabilidad. Pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta, sí. ¿Qué es el blockchain? ¿Qué es el blockchain? Es complicado a veces de explicar, sobre todo cuando no eres una persona excesivamente técnica, pero, imaginemos una base de datos, básicamente, ¿no? Que está descentralizada, es decir, en lugar de estar en un único servidor, se encuentra distribuido, se encuentra duplicado en diferentes ordenadores a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Esta base de datos tiene una serie, funciona como una cadena, con diferentes cajitas o bloques. En cada uno de esos bloques se van registrando de manera cronológica todas las transacciones que se realizan dentro de este sistema. Entonces, cada bloquecito además tiene un código y este código es un código numérico que es único y que se le atribuye a esa única transacción o ese único elemento dentro de la cadena. Entonces, ¿esto qué permite? Que quede un registro de absolutamente todas estas transacciones que sea muy difícil de violar, hackear o cambiar, porque al estar descentralizada, necesitamos que todos esos ordenadores a la vez certifiquen cada una de las transacciones que se realicen dentro de esta cadena de bloques. Por lo tanto, lo hace muy seguro. Entonces, un sistema económico, una moneda basada en blockchain tiende a ser mucho más segura en este sentido, ¿no? Las transacciones, está muy claro cuál es el dinero que le pertenece a Yaiza, cuándo hizo esa compra, después si Yaiza decide venderla, a quién le ha vendido esa moneda o esa cantidad de monedas, y por lo tanto ese registro entonces va quedando en el tiempo, la gente sabe cuándo Yaiza le ha vendido la moneda a Jimena, cuándo Jimena la ha revendido, y todo queda completamente registrado y se sabe qué personas tienen la propiedad sobre cada uno de estos activos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también? Es anónima, como decías, por lo tanto en ningún lado van a aparecer los datos de Yaiza, simplemente van a aparecer los datos del wallet de Yaiza. ¿Qué quiere decir wallet? El wallet es como una billetera digital, como lo dice la palabra, y por lo tanto es el sitio en el que nosotros guardaremos o quedarán registrados todos nuestros assets cuando hablemos de NFTs, que lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de criptomonedas y todas las operaciones que nosotros realicemos con el wallet. ¿Qué es lo que pasa? Ahora que empezamos a hablar ya de metaverso, se empieza también a referir al wallet como nuestra manera de acceder y relacionarnos y movernos dentro de este ecosistema. El wallet pasa a ser una extensión de nuestra identidad dentro de la Web3 o dentro del metaverso y todos nuestros avatares que compremos, por ejemplo, todos nuestros assets que compremos para estos avatares, piezas de arte digital, criptomonedas, quedarán registradas dentro de esta billetera digital que está también asociada a un código que está dentro de una blockchain. Hay otro tema que también me llama muchísimo la atención, que es lo que comentaba un poco al inicio, el hecho de que tu wallet y tus assets ahora pasan a formar parte de lo que es tu identidad dentro del mundo digital. Y Carlos también hace referencia a este tema. Todo esto lleva detrás la carga de valor y de utilidad que cada segmento de la economía tiene, ¿no? En el caso de la moda y de las prendas, pues al final está siendo también una expresión de la identidad y creo que fíjate la punta que se le puede sacar, ¿no? Si yo vendo algo que no es solamente la funcionalidad pura de unas zapatillas, sino que están cargados de valores y de cosas que proyecto en torno a lo que yo quiero hacer ver a los demás que soy, eso lo puedo expresar físicamente en el mundo, pero también lo puedo expresar digitalmente en ese otro mundo en el que pasamos también mucho tiempo, ¿no? Que es el que está surgiendo, el de la web 3.0. Es súper interesante porque
bueno, luego hablaré de otro testimonio, pero hice una pregunta y es si la gente de verdad compraría assets solamente a nivel estético de NFTs, ¿no? A nivel estético. Sí. Y la respuesta que me han llegado de diferentes personas es súper curiosa y es que me dicen, es que realmente pasamos tanto tiempo dentro del metaverso, dentro de los videojuegos, dentro del mundo tecnológico, que evidentemente que sí. Es decir, si yo estoy jugando con mi videojuego y tengo mi personaje y estoy de las 24 horas del día 10 con él, Sí. pues evidentemente que al igual que a mi perro le voy a regalar su juguete favorito, a mi personaje le voy a poner la espada más guay y las zapatillas más curradas, porque a nivel estético a mí me molan e identifico ese avatar, ese personaje con mis propios gustos, ¿no? Es decir, sí la gente compraría NFTs a nivel estético y es curioso porque se traslada, digamos, los propios gustos, la propia personalidad dentro del mundo digital. Creo que no es banal esto que comenta Carlos, ¿no? El hecho de identificarse con elementos digitales no le resta el hecho de que la gente vaya a apostar y a meter dinero por esos productos digitales, aunque aunque no tengan un beneficio directo, ¿no? Aunque no tengan, es decir, no es solamente un Bitcoin en el que voy a especular con esto, igual que comentaba Alex, ¿no? Es en plan, bueno, voy a meter pasta para estos NFTs, para estos proyectos, para fomentar que estos proyectos sigan adelante, pero también porque me identifico con el producto, es decir, que me identifico con los assets, que quiero un avatar guapísimo, que la experiencia del juego, la experiencia dentro de este aspecto virtual me identifique como persona. Voy a meter pasta para eso, sí, ¿por qué no? Tema tokens. Pero cuando hablamos del tema NFT, es un poquito diferente, ¿no? El NFT, el non-fungible token, digamos que no se diferencian tanto de los tokens porque realmente no deja de ser una cadena de código, pero sí que está asociada, digamos, a un producto o a un elemento físico o tecnológico o a un producto. Sí, en realidad puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, no tiene por qué ser visualmente. Cualquier asset digital, cualquier archivo digital. Es un archivo, ¿no? Entonces, digamos que el NFT, su propio nombre lo dice porque no se puede descomponer ni modificar. Y digamos que si le hacemos un símil es como el David de Miguel Ángel, ¿no? Es decir, es una obra de arte que es única y exclusiva para cada... es una obra exclusiva que, aunque tú quieras copiar el David de Miguel Ángel, ya es una copia. Es decir, la copia no tiene tanto valor como el original. Por lo tanto, ese concepto de originalidad, de exclusividad, es lo que le da el valor al NFT y se diferencia un poco del token, a que el token es la moneda y el NFT pues, está asociado, digamos, a ese archivo, ¿no? Sí. A ese asset. Y el NFT además tiene una cosa que es súper interesante y es que tiene un certificado por detrás de autenticidad. Es decir, que gracias a la cadena de blockchain podemos saber exactamente ese NFT, dónde está, quién lo tiene, por qué manos ha pasado y qué precio tiene en ese instante, ¿no? De hecho, lo que es interesante aquí es que los NFTs, en parte, se da un caso que es en particular el de la cadena de Ethereum, que fue precisamente la que permitió empezar a vincular diferentes tipos de archivos y diferentes tipos de assets digitales a su cadena de bloques, ¿no? Se empezaron a generar lo que se llamaban contratos virtuales y eso permitió hacer un corte, ¿no? Hay un antes y un después. Antes, Bitcoin simplemente era una moneda en sí misma y tú a través de la cadena de bloques de Bitcoin no podías más que generar monedas, ¿vale? Y hasta ahí llegaba. ¿Qué pasa? Ethereum pues introduce esto de los contratos digitales que permite además añadir otras nuevas capas de información. Entonces cualquier archivo digital
una aplicación, una imagen, un archivo de audio, cualquier archivo digital, o sea, estamos hablando de cualquier cosa, puede estar vinculada a un NFT, a una cadena o sea, y estar dentro de una cadena de bloques basada en tecnología Ethereum. Ahora, han empezado a salir otras cadenas diferentes, está Cardano, está Solana, hay muchas otras que también lo permiten, ¿no? Y que han seguido, digamos, este ejemplo de Ethereum. Y además, bueno, sabemos que una de las críticas más grandes que tienen los NFTs es lo contaminante que puede ser generar un asset digital por todo el poder computacional que requiere. Sin embargo, tanto Ethereum como otras cadenas de bloques están empezando a cambiar esto a través de procesos que implican menos energía y menos poder computacional para poder generar estos activos. Entonces, ese digamos que fue el boom de los NFTs. Lo que permitió esto fue el hecho de que existiera una cadena de bloques que no solamente permitiera la creación de monedas, sino que además permitiera una cantidad de contratos digitales asociados a muchos tipos de activos. Entonces, yo hablaba con Carlos y un poco él me comentaba con respecto a los NFTs que estamos en un momento bastante embrionario, ¿no? Y un poco a esto se refería, o esto era lo que me comentaba él. Creo que en estos momentos estamos en el año 3 después de Cristo, ¿no? De la era NFT. O sea, esto es una cosa súper joven y los NFTs todavía son algo que yo diría muy primitivo para lo que pueden llegar a ser. Entonces, desde mi punto de vista, empezamos a sobrepasar lo que es el NFT en sí mismo, ¿no? O sea, la compra del NFT por lo que el NFT es en sí mismo sin más, por esa simple propiedad digital sobre un activo digital. Creo que eso que es en esencia lo que es, pero está quedando cada vez más atrás y lo que está surgiendo es todos los significados más profundos, más humanos que hay detrás de una propiedad, ¿no? Entonces, lo interesante aquí, ¿no?, es el salto precisamente hacia la utilidad del NFT. Cuando empezó el boom, eran simplemente imágenes, muchas de ellas sí asociadas a arte digital, realizados por artistas que nunca habían podido lucrarse de la misma manera que los artistas lo hacían en el mundo físico, los artistas tradicionales, porque el arte digital, al poder ser reproducido libremente, pues no tenía tanto valor, ¿no? Entonces, por primera vez los artistas digitales tuvieron esa opción. Sin embargo, el NFT era una obra que era una imagen y no había más. O sea, hasta ahí llegaba, ¿no? Con los primeros proyectos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se le ha empezado a dar o a sumar una capa de utilidad que es muy interesante y que ahora hace que la gente al momento de comprar NFTs pues tenga que analizar los proyectos y decida, dependiendo de para qué objetivo se ha creado esa colección, decida si invertir o no. Hasta aquí llega la primera parte de este capítulo. En la segunda mitad exploraremos cuáles son los criterios que siguen los usuarios para apostar por proyectos descentralizados, la importancia que tienen las comunidades en este nuevo ecosistema, los riesgos vinculados a la seguridad virtual y los retos a los que nos enfrentaremos en el futuro. Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, Evox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y próximamente también en Apple Podcasts. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Ana Martín del Campo por guiarnos en el maravilloso mundo de las redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.